cáncer de pulmón, cáncer de mama o linfoma, a veces, aunque se hagan las medidas de seguridad, siempre puede haber radiación que afecte relativamente y cause esofagitis por radiación. Las causas infecciosas, como la enfermedad de Chagas, la esofagitis infecciosa como tal, la diabetes mellitus, que uno dice, bueno, la diabetes mellitus, ¿y por qué va a ser un trastorno secundario? Parece que es una enfermedad que causa limitación a nivel de las terminaciones nerviosas, entonces también afecta lo que es la kinesia del esófago. El alcoholismo, igual que la parte inmunitaria de las enfermedades, también causa daño a nivel de las neuronas. Las enfermedades endocrinas, también algunas de ellas afectan este entorno de inervación. Y las enfermedades musculares como tales, como parte del proceso de alteración de la kinesia esofágica. La calasia gricofaríngea es alguno de los otros hallazgos que vemos en los trastornos primarios. Y la calasia primaria como tal, pues es la enfermedad que produce esa alteración a nivel de lo que es el plexo ambientérico de Auerbach y afecta, digamos, lo que es la placa neuromotora. Entonces lo vemos con el esofagograma como una dificultad en la motilidad esofágica con un afinamiento en un famoso signo que se llama el signo del pico de pájaro. Y adicionalmente podemos ver, digamos, alteraciones a nivel de lo que es el esófago medio y distal, en el que hay una dilatación significativa generada por el acúmulo de líquidos, alimentos, entre otras cosas. Entonces esto nos habla de la famosa calasia. Ojo con la diferencia, ven el pico de pájaro cómo se afila, muy bonito, y este otro cómo abruptamente termina, y hay esta especie de hundimientos a nivel de la mucosa, que no es más que el tumor envolviendo en forma concéntrica el esófago y con microúlceras del mismo tumor que se llenan con el medio contraste. Entonces debe hacerse el diagnóstico diferencial con un montón de entidades, dentro de ellas, pues, por ejemplo, el adenocarcinoma, la estenosis péptica, lo que es la esclerodermia, pero y la enfermedad de Chagas. Sin embargo, son de afilamientos casi muy parecidos a lo que es las imágenes en pico de pájaro, entonces como tal de la calasia en sí. Bueno, en el trastorno esofágico difuso, pues esencialmente lo que se llama el esófago en sacacorchos, ¿ok? Que normalmente genera esa imagen que es totalmente recordando un sacacorcho aquí en el espasmo sostenido y luego posteriormente en la relajación, produce un dolor significativo. La esclerodermia, como una de las entidades de las enfermedades de las colagenopatías, es causante también de un trastorno que produce ondas terciarias a nivel del esófago, que se considera como una disquinesia o asimetría en el movimiento de la motilidad esofágica y hay que tener en cuenta como causa primaria, casi siempre afectando lo que es una ausencia en lo que es la peristalsis en nivel de lo que son los 2/3 inferiores del esófago con dilatación y rigidez del mismo. Aquí tenemos parte del proceso, ¿okay? Aquí es una imagen en pico de pájaro que también es diagnóstico diferencial con esclerodermia, perdón. La enfermedad de Chagas, bueno, su agente causal es el Trypanosoma cruzi, que es básicamente pues, su vector en este sentido. Y la enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi es el parásito, disculpen. Y el vector es el Teratoma dimidiata, ¿ok? Dentro de esto, pues tener en cuenta que esto se mete a nivel de lo que es las células nerviosas y genera alteración también en cuanto a la calasia y se asemeja mucho al aspecto de la calasia primaria. Ya hablamos esto de los trastornos secundarios, ya lo dijimos, y otra causa de enfermedades que pueden causar trastornos también en la motilidad, pues está el reflujo gastroesofágico que genera esofagitis química por reflujo y nuevamente afecta a la mucosa, generando no solamente fenómenos de displasia, sino a veces también, por ejemplo, quemaduras intermedias o distales o broncoaspiración del jugo gástrico que a la vez, se acuerdan que habíamos dicho, asocia neumonías basales derechas. Ya vemos que la esofagitis por reflujo es lo más frecuente. Bueno, algunos hallazgos en cuanto a la mucosa, granulación, algunos aspectos de lo que es la radiolucencia de las lesiones. Esto que está aquí es lo más importante cuando hablamos del engrosamiento de los pliegues, y tomen nota por favor, que tiene engrosamiento de los pliegues longitudinales, el esófago en felino, los pliegues transversos que son finos y los pseudopólipos inflamatorios esófago gástrico que a veces se pueden presentar.
Adicionalmente puede tener un anillo de esofágico inferior o un anillo de Shaskin, que se llama. Hay una técnica radiológica en la serie gastroenteral que se llama técnica de Shaskin, que es el posicionamiento precisamente para ver dicho anillo, las alteraciones inespecíficas de la motilidad, las úlceras, que en este caso pueden ser úlceras con erosiones superficiales y úlceras que pueden ser también puntiformes, lineales o estrelladas que se unen, digamos, entre sí, para lo que es también el tercio de localización distal. Aquí vemos la esofagitis por reflujo, vemos estas microúlceras, ¿okay? Sin afectación significativa del calibre. Doctor, disculpe. Dígame. ¿Usted está señalando algo así? Es que yo no puedo ver, digamos, el puntero ni nada. Aquí está, estoy moviendo el puntero. ¿No lo ve? Bueno, yo no. Yo tampoco lo veo. ¿Ve la presentación? Sí, la presentación, sí, pero el puntero no se ve. Bueno, ahí sí, déjenme ver si sería ver otra cosa. Aquí no ven el puntero cuando lo muevan para nada. No, doctor. Dígame. Voy un segundo. Voy a ver si tiene otra cosa esto. Sí, no tiene para poner, digamos, otro puntero. Déjame ver. Ahí ve la presentación, sí. sí. Sí, doctor, sí se ve. A ver si aquí hay otra cosa. Bueno, voy a, esto sí lo ven. ¿Eso sí lo ven? Sí, eso sí se ve. Ok. Por ejemplo, estas saculaciones que estoy marcándole y esas salidas de medio de contraste así como en forma de pelos, de vellos, como de lana, eso precisamente corresponde a los lechos ulcerados que se llenan de medio de contraste, ¿ok? Entonces, por lo menos para tengan esa idea. Este puntero sí lo ven. Este camado sí lo ven. No, yo no veo nada. No, doctor, yo no veo. Okay. Bueno, no importa. No. Solamente era para saber si era solo era por tinta. Bueno, entonces, como le dije, el reflujo gastroesofágico, pues la causa más común es que genere estenosis en las porciones más distales. Pueden haber cicatrices, estenosis, pólipos, en fin, pseudodivertículos, a veces dependiendo del tamaño de las quemaduras. Pero de todo, lo más importante de esto es que genera o existe un riesgo de generar un 10% de pacientes que hagan el esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett tiene estas 4 características que deben cumplirse. 1, que es la estenosis. 2, que es las úlceras de Barrett, el patrón mucoso reticular y la hernia de hiato. Normalmente para poder pensar en un esófago de Barrett, ¿ok? Estenosis, úlceras de Barrett, patrón mucoso reticular y la hernia de hiato. Aquí tenemos un esófago de Barrett y si usted me dice, bueno, aquí vemos las pequeñas ulceraciones. Estas que están aquí son pequeñas ulceraciones. Déjenme ver si logro por lo menos dibujar. Okay, algunas, esos huequitos que se ven ahí son de las quemaduras y el proceso inflamatorio como tal. Entonces ahí puede uno ver, digamos, algunas de las patologías descritas, ¿ok? Bueno, la esofagitis por cándida, que también es otra de las cosas que uno puede encontrar. Normalmente puede haber también esofagitis por herpes, por virus del herpes, también por citomegalovirus. Estos dos se comportan como lesiones grandes, como úlceras grandes o gigantes, principalmente la del citomegalovirus. Estas se pueden ver en pacientes inmunosupresos. Ojo que uno puede ver cándida no solamente en pacientes con VIH, puede ver cándidas, puede ver, digamos, citomegalovirus, puede ver herpes en pacientes
inmunológicamente comprometidos, pero no necesariamente VIH. Acuérdense que la inmunosupresión viene por varias posibilidades diagnósticas, incluyendo o inclusive hasta por una diabetes mellitus descompensada. Tómenle foto a esto, por favor, que son los antibióticos o los medicamentos que pueden generar en el paciente alguna alteración en cuanto a lo que son esofagitis, sobre todo los antibióticos tipo tetraciclina y doxiciclina, algunos fármacos muy, muy usados y que normalmente se utilizan en la práctica diaria como prevención, que es el ácido acetilsalicílico, lo que es la aspirina y el alendronato sódico, y los AINES, que son de los que usualmente se utilizan, ¿ok? Las dos diferencias clásicas entre lo que son las esofagitis por cáusticos, tenemos las álcalis y los ácidos, teniendo en cuenta que los álcalis hacen necrosis licuefactiva y los ácidos hacen necrosis coagulativa. O sea, quiere decir que con un ácido, por ejemplo, el ácido digamos que sulfídico, si se lo toman, lo que va a generar es necrosis coagulativas. Y si fuera un álcali, por ejemplo, que alguien se toma una pastilla de sodio, le hace necrosis licuefactiva. De las dos, la peor son la de los álcalis, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. La causa de perforación esofágica, lo más usual es iatrogénica. Lo más común es que sea con un endoscopio o con una sonda de estas para ecocardiograma transesofágico o las ondas de broncoscopía, o sea, en fin, endoscópicamente. Pero lo más usual de todas, la gastroscopía, es la que normalmente tiene mayor riesgo de rotura esofágica o perforación. Y las otras que le siguen, pues los vómitos intensos, la gente que tiene hiperemesis y que tiene una causa a veces patológica de fondo, el trauma también, lo que son los traumas por presión, los cuerpos extraños, la gente que se traga cosas a veces accidental o incidentalmente, y las ingestas de cáusticos y las neoplasias. Son causas, digamos, de perforación esofágica, y me dicen, bueno, ¿por qué las ingestas de cáusticos? Porque obviamente al producirse una quemadura se puede producir una perforación de la pared del esófago y a través de eso generar una perforación al mediastino, ¿ok? La causa o la complicación más temida de una perforación esofágica es la mediastinitis. Los estudios radiológicos, siempre una radiografía tórax, un esofagograma, un TAC de tórax, con algunos signos directos o indirectos que tienen que ver con el engrosamiento de la pleura y las perforaciones. Vamos a pasar la parte del signo de Naclerio, que ya lo habíamos visto anteriormente, y aquí vemos una perforación. Es un esofagograma, ven las irregularidades, edema en la mucosa y con la perforación inminente, ¿ok? Las laceraciones en la mucosa, lo más común es el síndrome de Mallory-Weiss. Bueno, esto ustedes lo han oído y lo han conversado varias veces. Es un origen iatrogénico con el esofagograma, lo que podemos ver, digamos, el hematoma esofágico también. Los tumores de esófago, vamos a tener tumores benignos y tumores malignos. Digamos que de los benignos pues, tenemos el leiomioma, que es el más frecuente, el papiloma escamoso y el pólipo fibrovascular. Mientras que los malignos tenemos el carcinoma escamoso, tenemos el adenocarcinoma, otros tipos como el linfoma primario secundario, primario y sarcoma, perdón, y las metástasis a nivel del esófago, que son sumamente raras. O sea, yo creo que de las cosas más raras, yo la verdad no recuerdo un caso particular de metástasis a esófago, pero las hay, ¿ok? De hecho, a veces se tienden a confundir las metástasis con tumores primarios, o sea, a veces es un primario. Son muy raras también. En el caso del cáncer de esófago, pues puede haber cáncer temprano o precoz y el avanzado. Obviamente el avanzado con grado de estenosis concomitante. El TAC va a ser el método de diagnóstico, el ultrasonido como parte de la exploración de las metástasis en sí. La biopsia, digamos, con aguja o con evaluación cervical, depende de lo que sea, digamos, es uno de los métodos que se utiliza. La resonancia magnética se ha convertido en una herramienta indispensable para la evaluación, que tiene un valor similar a la tomografía para la estadificación y el TNE. Y el PET, pues sin lugar a dudas, nos permite no solamente dar el seguimiento, la evaluación, la clasificación, poder determinar la extensión linfática, sino que también el seguimiento post-tratamiento, cirugía o radioterapia.
algunas imágenes de cáncer esofágico. Ven las alteraciones, el crecimiento redondado, el llenado parcial, la salida de líquido. Lo hace pensar una maligna. También aquí, digamos, en el caso del engrosamiento, algunas cuestiones, por ejemplo, que podemos ver en la pared. Los divertículos esofágicos, que tenemos de 3 tipos de divertículos esofágicos, los que son por pulsión, que es básicamente por hiperpresión intraluminal, los de tracción, que es, digamos, la retracción de la pared, y los pseudodivertículos intramurales, que se debe a una dilatación de los conductos de las glándulas submucosas. Entonces, tenemos el divertículo de Zenker, que es un divertículo por pulsión, que se ubica, digamos, en la parte posterior y media de lo que es el esófago, casi siempre a la altura cervical, por lo general, o en la zona de transición cérvico-torácica. Tenemos aquí un divertículo de Zenker, esta circulación esto se llena de comida, de líquido y todo, entonces normalmente son estructuras que tienen descomposición importante de alimentos, ¿ok? Aquí tenemos un divertículo de Zenker operado. Vamos a ver otros divertículos, le dije que fue tracción, pulsión y los divertículos epifrénicos también, que son aquellos que se localizan a nivel de la unión del esófago y del estómago, ¿ok? Esos son los epifrénicos. Y también pueden alcanzar un gran tamaño. Aquí tenemos un divertículo también, tenemos otra imagen diverticular en tórax, aquí tenemos otra imagen grande diverticular, todo esto es un divertículo, normalmente también a nivel de lo que va a ser la zona torácica. Vamos a ver, digamos, las varices esofágicas como entidades importantes en el análisis y seguimiento de los pacientes con hepatopatía, principalmente, o con algún compromiso, en el caso de las ascendentes de hipertensión portal, y en el caso de las descendentes de compromiso por obstrucción de la vena cava superior. El estudio pues, de elección para ello, digamos, sería básicamente hacerle una tomografía computada, y el seguimiento, pues, el mismo, pues es ideal con la tomografía por la practicidad y facilidad. Vamos a ver en la tomografía o en el caso de la resonancia cuando se practica, vamos a ver imágenes serpentiginosas, tubulares, que correlacionan con las famosas varices esofágicas. Vemos aquí imágenes que van corriendo a la par del esófago. Estas son más evidentes, ¿ok? Son más marcadas. Uno ve esto y dice, será un ovillo de Ascaris que están bajando, Ascaris lumbricoides, ¿no? Pero bueno, cosas que tenemos que recordar, que la citis es parte del componente, ven los bordes irregulares, esto habla de cirrosis hepática. Habría que ver si tiene un compromiso de de esplenomegalia en ese caso. Parte de los signos de descompensación de la hepatopatía crónica son la citis y la esplenomegalia, obviamente asociado también a los datos de hipertensión portal dentro de lo que es la zona de hepatofuga. La hernia de hiato es, digamos, de las más comunes. Tenemos de 2 tipos, una que es por deslizamiento del esófago y la otra, que ese es el 99% de los casos, la otra que es sumamente rara, como el 1%, son las hernias paraesofágicas. ¿Okay? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en una diapositiva que sigue, la hernia paraesofágica, y vamos a analizar, pues, esencialmente que también se puede ver a nivel de lo que es la radiografía de tórax como una gran masa retrocardíaca a nivel de lo que es la exploración del tórax, o en el TAC también igual, o en el tránsito esofagogástrico como parte de las pruebas de análisis. Aquí tenemos, por ejemplo, una condición normal, una hernia de hiato, cuando el diafragma, digamos, permite ese paso, ¿ok? Aquí tenemos una paraesofágica. Aquí tenemos una hernia tal por deslizamiento con un nivel líquido en su interior, es de gran tamaño. Si ustedes observan, aquí hay otra imagen también en la A, esta que está aquí. Esto que estoy pintando es la burbuja de aire dentro de lo que es la hernia de hiato. Aquí, en la incidencia posterior anterior, la primera que le marqué, y esta es la incidencia lateral que le estoy marcando, en la que vemos una imagen de gran tamaño, redondeada, que recuerda el aspecto de una hernia por deslizamiento. Aquí tenemos la hernia por tomografía de gran tamaño. Este es un plegamiento importante, la hernia gigante, que inclusive tiene una proyección intratorácica.
Y ahora sí, terminando con el repaso rápido de lo que es la parte de esófago, vamos a ver los estudios de estómago correspondientes, por ejemplo, a la serie gastroduodenal, que es el que sería para estudiar esencialmente el estómago. Recuerden el divertículo de congénito que se produce, el páncreas ectópico, el diafragma antral y algunas otras cuestiones. Bueno, ahí tenemos el análisis mediante lo que es la tomografía computada como un método de apoyo que permite ver, digamos, el cruzamiento de la pared gástrica hasta de 1 centímetro y los plegamientos. Por ejemplo, cuando vemos un tumor de Higgs, el método ideal para la evaluación es la tomografía. Claro, idealmente si ustedes me dicen a mí el PET para poder ver la captación y la parte metabólica y todo lo demás, pero desde el punto de vista de la radiología convencional es el estudio de elección, la tomografía computada, ¿ok? El tránsito gastroduodenal, lo que uno busca es lo mismo. Tránsito gastroduodenal es sinónimo de serie gastroduodenal. Entonces, para efectos de examen, recordemos la palabra serie gastroduodenal. Bueno, eso es alguna de las cositas. Dentro de la serie gastroduodenal, por ejemplo, la evaluación de los pliegues. Este es un pliegue grueso. Recordando que, digamos, los pliegues son la parte más alta del pliegue, va a estar negro, y la parte más inferior va a estar, tiene medio contraste, es como decir, estar entre dos montañas y como el medio contraste corre, ¿ok? Esto es el píloro, perdón, la región prepilórica, y esta es la segunda porción de duodeno. Aquí vemos algunas imágenes de rosariado que normalmente tienen como una especie de engrosamientos puntiformes, ¿ok? Casi siempre se pueden asociar a pólipos hiperplásicos, o pueden ser también secuelas de, complicaciones por Helicobacter pylori, por ejemplo, como en este caso, que vemos un aspecto más definido, casi siempre es la región antral y pilórica. Aquí tenemos edema, pero este edema es diferente al anterior. Vemos la lesión con edema, centro con medio contraste, quiere decir que estas zonas están hinchadas y el medio le cayó a ese centro. También pliegues, digamos, engrosados. Vamos a ver lo que es la úlcera péptica, que es 95% de los casos y también está asociada a Helicobacter pylori, al uso de AINES, entre otros. El diagnóstico casi siempre la técnica es endoscópica, y el tránsito gastrointestinal, o sea, la serie gastrointestinal, es el estudio indicado para su evaluación. Aquí tenemos a la joroba de Huntington. Aquí lo voy a poner un poquito. Ok. Vamos a ver pliegues que tienden a convergir hasta el centro, hasta la región central. Esto habla de una lesión que tiene una cicatrización central de aspecto crónico y que persona ser benigno. Si esto hubiera estado irregular, normalmente habla de malignidad. Por ejemplo, como este caso, se llena el centro porque tiene un defecto hueco, todo lo demás es edema y las terminaciones del nervio que van llegando, y que obviamente como está en una zona inflamatoria, pues se ve, digamos, más engrosado e irregular. Síndromes como el síndrome de Solingen-Ellison, por ejemplo, que es un problema en la producción de la gastrina también, pues podemos ver, digamos, por serie gastroduodenal algunos hallazgos indirectos, por tomografía igual, algunas características, y tenemos, digamos, engrosamiento de la cabeza, perdón, a nivel de lo que es la cabeza del fémur, un poquito de irregularidad, del fémur, perdón, del páncreas, y un poquito de irregularidad también. Entonces tenemos lesiones que van a estar, digamos, afectando también al cuerpo gástrico. Dentro de ellas tenemos los benignos y los tumores malignos, casi que igual a lo que habíamos dicho anteriormente. En este caso tenemos 3 benignos, que son los pólipos gástricos, los tumores mesenquimiales benignos y los tumores del estroma gástrico, mientras que los malignos son el adenocarcinoma gástrico, el linfoma gástrico, el carcinoide o tumor neuroendocrino, y los tumores mesenquimiales malignos y las metástasis. Ojo con las metástasis de estómago, que también son rarísimas. Yo no he visto ninguna en mi vida, pero están descritas, ¿ok? Los pólipos gástricos pueden ser de 3 tipos, perdón. Uno son los pólipos adenomatosos, que normalmente pues tienen mayor tamaño, de 1 centímetro en la región del antro, tienden a ser pedunculados. Los otros son los hiperplásicos o inflamatorios regenerativos, que a veces son múltiples y tienen represión de menos de 1 centímetro. Y son pedunculados, redondeados y ovoides, y los pólipos amartomatosos, que normalmente se asocian al síndrome
de Peutz-Jeghers o el de Ronquit, Canadá, de la poliposis familiar juvenil o de la enfermedad de Cowden. Bueno, aquí tenemos algunos pólipos, ven este gran pólipo, aquí. Bueno, ahí tenemos un gran pólipo, que es parte de lo que uno puede ver en el tránsito como tal. Y vemos algunas zonas que, bueno, se describen que son metástasis, sí, pero yo las hubiera pensado, pólipos, yo hubiese pensado que son benignos, ¿ok? De hecho, por las características redonditas y todo, lo dejaría como benigno. Y efectivamente son hiperplásicos. Los tumores mesenquimiales, pues tenemos los de origen neurogénico, los hemangiomas y los miomas gástricos, que también se pueden ver por estudios de tránsito gastrointestinal, tomografía, y en algunos casos, dependiendo de la patología, resonancia magnética. Aquí vemos un gran tumor submucoso. Vamos a ver los tumores de Hitz, del estroma gástrico, que tienen, por ejemplo, lo que es se pueden estudiar por medio del que es el tránsito gastrorenal o la serie gastrorenal, la tomografía computada, la resonancia magnética y el ultrasonido para ver, digamos, si se logra ver la masa, los bordes son bien definidos y si hay algún cambio quístico, necrosis, calcificaciones, entre otras. Aquí vemos un gran tumor, no hay cabe duda, con el centro necrótico, que eso nos orienta más todavía, que hay otra lesión también de gran tamaño. Perdón, no le señalé el tumor. Perdón. Aquí ve el gran tumor, que creo que es evidente el tumorcillo. Y aquí es otra zona que normalmente tiene que ver con el proceso inflamatorio neoplásico, ¿ok? Aquí tenemos otra zona del tumor que también influye. Y los adenocarcinomas gástricos pues son 2 veces más comunes en el hombre que en las mujeres, pero también tienen que ver con diseminación ojo local, linfática y hematógena, y también pueden ser carcinomatosis peritoneal. Y se hacen diagnóstico mediante la endoscopía, así como gran parte de las patologías esofagogástricos, ¿ok? El tránsito intestinal también, la tomografía computada como parte del apoyo, y el PET como herramienta de seguimiento y diagnóstico, sobre todo en patología neoplásica. Aquí vemos un adenocarcinoma con aspecto papiliforme, inclusive se ven como papilas, como tuberosidades. Esas hablan de que es un tumor de alto crecimiento. Aquí al contrario tenemos un adenocarcinoma mucinoso gástrico, que son esos acúmulos de calcificaciones dentro de la pared del estómago con engrosamiento del mismo. Aquí lo vemos en otros cortes y no cabe duda pues que eso es patológico. El linfoma gástrico es bastante infrecuente, pero puede pensarse, y de hecho cuando uno comienza a leer y a buscar se da cuenta que es un poco más común a nivel del tracto gastrointestinal del resto de los linfomas, ¿okay? Sin embargo, no es dentro de los que son número 1. Se caracteriza por un engrosamiento de la pared y casi siempre pues, se puede ver por lo que es la serie gastrorenal, en el caso tanto de la fase temprana como tardía, y la tomografía computada como una de las herramientas de búsqueda constante. Aquí vemos este engrosamiento. Vemos el engrosamiento con ulceración pequeña donde señala la punta de flecha. Bueno, los tumores carcinoides gástricos hay de varios tipos, inclusive dependiendo de sus características, lo más usual es que sea un gastrinoma o que sea un tumor carcinoide, y se estudian tanto por lo que es tomografía computada como por resonancia magnética, inclusive PET-CT. ¿Ok? Este es un tumor carcinoide. Hay que recordar que los tumores carcinoides son parte de los tumores que se buscan en los neuroendocrinos. Por ejemplo, tipos de tumores neuroendocrinos, el que ocurre a nivel de la bifurcación de las carótidas se llama glomus carotidio, y es un tumor productor de norepinefrina y epinefrina, y hace hipertensión en los pacientes. El glomus carotidio, en la bifurcación de la carótida, ¿ok? Y también tenemos, que es un tipo de paraganglioma. También tenemos los paragangliomas gástricos, abdominales, inclusive tenemos
el feocromocitoma como parte de los tumores también estos productores. Y tenemos también lo que son los tumores por leiomiosarcoma, los sarcoma Kaposi, que están asociados por algún fenómeno de inmunosupresión. Las metástasis que le dije que son sumamente raras y su forma de viaje hacia el esófago es por vía linfática, ¿ok? Normalmente a veces son extensiones de los tumores gástricos, de los esofágicos, de la vesícula biliar, hígado, colon y muy rara vez de riñón. En la miscelánea, pues recordar que hay varices también a nivel del estómago, la varices gástrica, la neumatosis gástrica, los vólvulos, el besuar, que digamos es aquella gente que se come cosas, por ejemplo, tricobesuar, por ejemplo, también cuando se comen madera, cuando comen uñas, pelo, etc. Y pasando ya a lo que es la patología intestinal delgada, tenemos esencialmente que vamos a tener 4 porciones del duodeno, vamos a ver un ángulo de Treitz que se limite en la transición de lo que va a ser el duodeno con el yeyuno. Vamos a tener a este nivel quistes de duplicación, malrotación. Lo podemos estudiar con estudio de fluoroscopía, no solamente en lo que es el tracto, en la serie gastrointestinal, sino que más bien para ello se hace un tránsito gastrointestinal, que es cubrir todo desde el borde del estómago en adelante, y como un estudio estático realmente no es dinámico. Ojo con esto, la serie gastrointestinal es dinámica, el esófago es dinámico, pueden ser estáticos, sí, pero usualmente son dinámicos. Y eso es lo que más se obtiene de información de esos tipos de estudios. El tránsito gastrointestinal es estático, entonces tenemos esofagogramo, serie gastrointestinal dinámico, tránsito gastrointestinal estático y el colon por enema idealmente debe ser dinámico, se puede hacer estático pero idealmente. Entonces pensemos en los ideales, ¿ok? Entonces, para efectos de concepto es estático el tránsito gastrointestinal, TGI. La duodenitis también, las úlceras pépticas son parte de los hallazgos, normalmente los pliegues mayores a 4 milímetros, cuando uno habla de duodenitis como tal, y fenómenos crónicos con engrosamientos similares y asociando también úlceras pépticas que son parte de los hallazgos que uno puede ver. Aquí vemos una perforación, ven en medio de contraste cómo se sale a la cavidad peritoneal, ¿ok? Cómo se sale a la cavidad peritoneal, ven aquí el trayecto donde está en la ruptura, ¿ok? Y donde normalmente se sale a piel, ahí cualquier cosa me dicen, pero creo que con ese se ve bien. Y vamos a pasar al yeyuno y el ilio, que pues no es que no hayan entidades, pueden haber oclusiones, pueden haber ¿cómo se llama? Perforaciones, pueden haber lesiones a este nivel, pero digamos las entidades son más puntuales, inclusive los síndromes de mala absorción ocurren a este nivel. La enfermedad de Crohn es una de las entidades que ocurren en estas zonas, pero el Crohn puede ocurrir desde la boca hasta el ano, entonces esa es la diferencia porque son lesiones que son salteadas, no necesariamente son continuas, a diferencia del Crohn que son continuas y que ocurre únicamente a nivel del cono, ¿ok? Aquí tenemos inclusive lo que es el signo en la parte del ilion terminal, vemos esencialmente una zona de estenosis importante conocido como el signo de la cuerda, ¿ok? Este signo de la cuerda, si lo observan, es una zona de estenosis importante del ilion terminal. Y aquí estaría asociado a una enfermedad de Crohn. Bueno, algunas de las cuestiones del ilion terminal, que es lo que ustedes ya manejan bien con respecto a lo que es la famosa asa orgullosa, que es aquella donde se separan, digamos, las asas de intestino delgado que lo rodean. Entonces se ve como una asa indistinta. Y para ir cerrando esta parte, el colon como tal, tiene, digamos, múltiples alteraciones. El colon, digamos, es de las estructuras que soportan no solo peso, presión, absorción líquido, agua, sino también a veces patologías por presión, como lo es, por ejemplo, los famosos divertículos, que la mayor parte de ellos son saculaciones, y esas saculaciones forman una imagen diverticular que se puede complicar y que lo podemos estudiar por colon por enema y por tomografía, y se complican estas imágenes saculares de divertículos, pasan a ser diverticulitis en vez de diverticulosis. Diverticulosis múltiple es cuando uno, o única, es por los divertículos, y diverticulitis es el proceso inflamatorio cuando la grasa se ve blanca, irregular, mal definida. ¿Okay? Los divertículos, digamos, pueden presentarse en información y perforación, digamos, de los divertículos, tener, digamos, irrigación
y obstrucción también, digamos, por obstrucción mecánica. Podemos encontrar, digamos, algunos procesos inflamatorios de la grasa y los tejidos vecinos, las características de la grasa periférica, y normalmente esa alteración también puede generar perforación. Y la perforación de un divertículo, pues, genera a veces componente de peritonitis, shock séptico, inclusive la muerte del paciente. Vemos este engrosamiento con áreas irregulares. Aquí la grasa se ve más blanca. Este concepto de blanco a un gris más oscuro es cuando habla de inflamación. Los pólipos del colon, pues, ocurren, digamos, conforme va aumentando la edad. La malignización también está presente. El tamaño del pólipo es importante también. Hay que ver los síndromes de poliposis y descartar si son adenomatosos los pólipos para ver, digamos, el riesgo que es mucho mayor en este tipo para cáncer, los adenomatosos, ¿ok? Los hiperplásicos, por el contrario, tienden a tener, digamos, menor probabilidad de malignidad o carecen de malignidad. Entonces, bueno, ahí ojalá que todos sean hiperplásicos y no adenomatosos, ¿ok? Ese es un punto a tener en cuenta en cuanto a los pólipos. Nosotros, por estudio de imágenes, no podemos decir si un pólipo es una u otra. Solo decimos si es pedunculado o si es sésilo, ¿ok? Que quede claro. Nosotros no podemos definir histológicamente cuál de los dos es. Para eso es el patólogo con la biopsia que le hagan en la colonoscopia. Aquí tenemos un pólipo, ¿ok? Una colonoscopia virtual. Aquí este es un pólipo pedunculado, tiene pedúnculo. Y este es uno, digamos, también, pero este es un poquito menos pedunculado. Y bueno, llegamos al canal ya del proceso, el carcinoma de colon, que digamos es más frecuente el tracto gastrointestinal y la mayor parte. Y esto tienen que tener cuidado porque depende del país en el que trabajen o vivan. Las incidencias de cáncer de colon pueden ser más o menos. Por ejemplo, el cáncer de colon es muy común en Argentina, por ejemplo. Pero el cáncer gástrico es más común en Chile. Y estamos hablando que son dos países contiguos. Entonces, son cuestiones características y eso es parte de salud pública en cada país. Y el lugar que vayan a trabajar en su vida, pues, y ejercer la carrera, esencialmente necesitan saber un poco de lo que es digamos, el comportamiento usual de conformidad de cada país, de conformidad, digamos, a su epidemiología, la epidemiología lógica del país, y por todos, digamos, los factores que pueden interceder. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, pues si los síndromes poliposos y los antecedentes familiares también de pólipos de colon, pues y el antecedente de radioterapia son condiciones que hacen, digamos, tener mayor predisposición al cáncer de colon. Las lesiones de cáncer de colon, de lo que se rescata de todo es que normalmente van a tener una lesión como el mordisco de corazón de manzana o el mordisco de manzana, le dicen algunos. Usemos el concepto mordisco en corazón de manzana para efecto de hueso. Y lo que es como un sacabocado que recuerda la manzanita de Apple. Entonces, uno con esto, digamos, puede casi que decir que si ve eso, es casi patognomónico, mejor dicho, es patognomónico de cáncer de colon. Y por lo general un adenocarcinoma de colon. Bueno, aquí vemos unas imágenes, aquí un poquito de rotación. Aquí vemos la imagen en mordisco, ven la imagen en mordisco de manzana. La colitis, bueno, una de las entidades de las consultas médicas de las clínicas CEBAES, hospitales y todo el país que son sumamente frecuentes. Y tiene que ver con una distensión o inflamación del intestino del colon. Casi siempre esto se debe al tipo de alimentaciones, cambios en los hábitos, estrés, colitis granulomatosa, procesos isquémicos, bueno, puede ser un montón, inclusive antibióticos, radioterapias, un montón de cosas que pueden disparar los procesos de colitis. Lo que hay que importante es identificar la causa. Y el diagnóstico, pues, para hacer un estudio, digamos, ideal, sería con la tomografía computada, porque el mismo permite ver grosores de pared, estenosis, irregularidades, pólipos, entre otras. Aquí vemos una colitis crónica inespecífica, ven el engrosamiento general del mismo y el paso escaso en medio de contraste entre su interior. Esto habla de una colitis. Otra de las entidades que también tenemos que tener en cuenta es la apendicitis aguda. La apendicitis aguda como tal genera, digamos, muchos estados de emergencia en los servicios de los diferentes hospitales del país. Y pues hay que hacer el diagnóstico inicialmente desde el estilo screening con ultrasonido
pero el estudio Gold Standard es con TAC, ¿ok? Y el grosor del apéndice no debe superar nunca los 6 milímetros. Más de 6 milímetros se considera apendicitis aguda, ¿ok? Y obviamente pueden haber signos colaterales como engrosamiento de la grasa, un signo de apendicolito también, que es un signo patognomónico de apendicitis aguda. Y podemos ver también engrosamiento de las paredes con líquido periapendicular o pericolónico o pericecal, mejor dicho. Y a veces asociado también, digamos, a engrosamiento del ciego, en algunos casos. Como les digo, 6 milímetros, ven aquí inclusive parte de lo que es el cambio de la grasa, como se ve toda sucia, toda blanca. Eso habla de que es un proceso inflamatorio. Ven aquí, digamos, parte de las cosas que uno ve aquí, gas fuera de la parte del asa intestina. Las perforaciones por apendicitis es casi un tercio de las apéndices que se perforan. Esto genera complicaciones y hospitalizaciones de más larga estancia y sobre todo pues pone en riesgo la vida del paciente. ¿Preguntas o dudas, chicos? ¿Preguntas o dudas? ¿Preguntas o dudas? No, claro. De mi parte no, doctor. Ok. Bueno, vean. Hay más cosas, no quiero avanzar más porque hasta aquí llega el examen, como le decía la compañera, con todo lo que hemos visto anteriormente, necesito que evacúen dudas hoy o el lunes. ¿Ok? Después del lunes, el lunes tenemos una sesión de 1 hora. Si Dios nos lo permite, la vamos a hacer de 4 a 5 de la tarde. Si tienen dudas, por favor, todas las dudas que tengan, ese día las preguntan. Después de eso ya no contesto dudas porque después ya es para el examen, por favor, ¿está bien? Y porque puedo cometer, digamos, el error. No me estén mandando mensajes que le evacúe dudas el martes porque a veces ya está el examen montado y con la duda lo que hago yo es darle una respuesta y quedan en desigualdad los demás. Entonces trato de no hacerlo para que todos queden igual, ¿ok? Entonces, ahorita, como asincrónico, ¿ok? Como asincrónico, por favor, les solicito a todos que se pongan a hacer su resumen de los que no lo tienen, se pongan, digamos, a revisar lo que le hace falta, a ir sacando preguntas si necesitan, aprovechando lo que nos queda de tiempo, para que entonces tengamos objetivado, digamos, el análisis del examen, ¿ok? Para efectos teóricos, el examen es, como les dije, muy práctico, son preguntas que van a ir, digamos, entre 25 y 40 preguntas, no más de eso. 25 o 50 preguntas, no más de eso, perdón. Y normalmente, pues, va a depender de lo que ustedes hayan aportado en cada una de las clases y lo que hayamos explicado, ampliado también de lo mismo, más los videos, más lo que yo les he dado, en fin, todo eso, digamos, entraría en evaluación. Por favor, lean bien puntual el examen, que es esencial. Lleve ese día, les agradezco llevar lápiz y calculadora, que eso tienen que usarlo para que puedan responder. ¿Está bien? ¿Preguntas o dudas? Doctor, con respecto a los videos complementarios, verás que yo solo encontré los de semana 1 y semana 2. No sé si está en algún otro sitio que me pueda indicar. Se habían subido. Si no, déjeme revisar ahorita, pero déjeme ver, porque se había mandado, digamos, todos arriba. Lo que pasa es que no sé si no he entrado a la plataforma a ver si alguien lo habrá movido. Tendría que revisar a ver si hubo alguien que lo descargó, que en vez de descargarlo lo jaló. Porque si lo jalan, dejan a los demás sin nada. Entonces, ¿hay alguien más que no ha visto todos los videos o todos lo vieron? Doctor, yo tampoco los encontré, así como la clase sincrónica. No, la sincrónica se las di ahorita, era esta. Es que se las iba nada más a ¿cómo se llama? A dejar como sincrónica para que la vieran, pero mejor preferí dárselas porque siempre
Son temas que yo pregunto de algo, entonces mejor es para que lo oyeran y después lo discutiéramos. Porque hoy era, digamos, revisión, digamos, de temas, más cerrar algunas cosas que prefería dársela en el video del lunes y entonces darle la sincrónica mejor, sincrónica totalmente. Entonces ya con la sincrónica sí estamos y sería solamente verlo en los videos, entonces ahora lo busco para subírselos, ¿está bien? Está bien, doctor. Y con respecto al examen, entonces, de la unidad 1 o la unidad 4. Todo lo que hemos visto hasta ahorita. Ok. Sí, todo lo que hemos visto. No tengo en mente ahorita la unidad. Sé que ya llegamos al examen, a la parte del examen. Creo que sí, es de la 1 a la 4, una 4, 1, 5, no recuerdo ahorita. Lo que hemos visto total hasta el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, todavía no es hora de cenar, pero que tengan muy buena cena también. Revisen, por favor, lo que les hace falta. Y si hubiese algo ahí, les agradezco, nada más copien y no corten. Oye, no voy a subirlo, pero copien y no corten, para que entonces puedan aprovechar eso. Y entonces nos veríamos el lunes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 es sesión de discusión. Lo demás queda como asincrónico de lectura y de estudio, obviamente. Y el examen, pues lo hacemos, Dios mediante, el día jueves, perdería miércoles, a las 4 de la tarde en la universidad. ¿Oyeron? Sí. Okay. Gracias, ¿A qué hora, profesor? 4 de la tarde. 4 de la tarde. Está bien, gracias. Y ahí ya vi a Thompson que levantó la mano también. Gracias, Thompson. Entonces quedamos jueves 4 de la tarde, para que no se vaya muy tarde lo del asunto del transporte. ¿Está bien? Bueno, yo les paso el aula, si Dios lo permite, el lunes, que me la confirme. Creo que va a ser la misma, no estoy seguro. Posiblemente no, porque pedí el otro auditorio. Pero bueno, vamos a ver qué me da. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Chao.